Gracias a Dios que Él nos da siempre la oportunidad, la bendición de congregarnos. Vendrán tiempos en que no se podrá hacer, por eso debiera hoy aprovechar cada momento, cada instante en que usted puede venir a la presencia de Dios. Amén. Vamos a orar al Señor para que Él sea, hermanos, el que nos bendiga a todos a través de su palabra, y en la oración pues siempre por estas necesidades de hermanos, hermanas que están muy graves, muy enfermos, por problemas familiares, un conflicto de hogar, problemas familiares siempre. Sabiendo que para Dios no hay nada imposible. Amén. Pidámosle con fe, creyendo que Él todo lo puede hacer. Eso es lo importante. Y esto ya es parte de la confianza que tenemos al Señor de poder traer estas peticiones delante de Él. Así que levante sus manos y oramos al Señor. Bendito Padre que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias por esta bendición de estar en esta mañana delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor, traemos delante de ti estas necesidades para que tú te glorifiques en cada una de ellas, Señor. Los que están enfermos, pon tus manos sobre ellos y sánales, quitando toda llaga, toda infección, todo dolor, toda fiebre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y lo recibimos, Señor. También visita los hogares y lleva ahí, Señor, la armonía, la paz y sobre todo, Señor, revela tu salvación. En el nombre de Cristo Jesús, a ti la gloria y la honra para siempre, Señor. Muchas gracias, porque sabemos que todo lo puedes hacer. Ahora, Señor, háblanos a todos, que todos podamos ser guiados, perfeccionados para toda buena obra. Y aún, Señor, por medio de tu palabra, envía salvación y vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quédate con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer, hermanos, el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, verso 27. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, verso 27. Dice la palabra del Señor: pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salido ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Yo cuando leo esto último, hermanos, pienso en ustedes, igualito a ustedes, que reciben las bendiciones de Dios a diario y no se aguantan por decírselo a otro, por dar testimonio de lo que Dios está haciendo en sus vidas.
en el sentido que lo debieran de hacer. Pero si ya Jesús ya no impacta sus vidas, hermanos, ¿qué van a decir? Todo lo contrario a estos, como decía los apóstoles, no podemos callar lo que hemos visto, lo que hemos oído. ¿Cómo vamos a callar a algo tan impactante en nuestras vidas como lo fue nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó de las prisiones, del sufrimiento, del dolor, de la esclavitud, del pecado, y que ahora tenemos una misión grande, pero a la vez gloriosa, como es, hermanos, proclamar su nombre y su poder. Estos dos hermanos, que aunque aquí se habla de estos dos ciegos, no dice si fueron de nacimiento, pero mayormente estas personas nacían ciegos. Pero ya sea si nacieron o no nacieron ciegos, tuvieron la dicha de poder volver a ver. Creo, hermanos, que no hay una situación tan dolorosa como perder la vista. Y el poderla recibir de una forma instante, como la recibieron ellos, era obvio, hermanos, que aunque el Señor Jesucristo les fue claro, ya casi como regañándolos, como sentenciándolos, no lo divulguen a nadie. Sin embargo, salido de ahí, hermanos, comenzaron a divulgar el hecho. Porque realmente, hermanos, es algo que no se puede callar, que no se puede esconder ahí. Mayormente las personas que los conocieron y que ahora ellos podían ver, obviamente les preguntaban. Ustedes recordarán aquel ciego, hermanos, que también recibió la vista, y cuando regresó, hermanos, donde él vivía, sus vecinos, sus conocidos ahí, al verlo venir de lejos, no pensaron que era él, no creyeron. Y muchos decían, él es, otros decían, no, se parece a él. Hasta que él ya estuvo cerca, les dijo, yo soy. Lo que pasa es que ahora veo. Y les dio testimonio de lo que Jesús había hecho en sus vidas. Ahora no sé por qué les avergüenza a los creyentes. No sé por qué a los creyentes hoy les avergüenza aún decir que son cristianos. Han renunciado, hermano, a la identidad de ser cristianos evangélicos. Les da pena ahora. Y usted es evangélico, no, soy cristiano como los demás. En un solo molote, en un grupo de personas, hermanos, que no se sabe qué son. Pero todos estos personajes, después de la resurrección de Cristo, y recibieron la orden, la comisión de llevar el evangelio a todas las naciones, inmediatamente, hermanos, por primera vez, dice la Escritura, se les llamó cristiano, porque tenían una identidad, hablaban de Cristo, predicaban a Cristo, y por las obras poderosas de Cristo realizaban los milagros. Entonces dice que por primera vez se les llamó cristiano. No sé cómo se les puede llamar a ustedes ahora. Cristianos mundanos. Hoy los cantantes, hermanos, ahora pues cuando se les pregunta si las canciones son solamente para determinado asunto o es para todo, ellos dicen es para todo, son canciones para todo. Cuando las alabanzas, hermanos, son para glorificar a Dios, no para entretener a la grey. A eso venimos, a glorificar a Dios. Cada canción a Dios, cada alabanza, adoración,
Es para Dios. No es para asuntos si a usted le agrada. No es asunto si a usted le agradó de cómo dirigieron, cómo cantaron, sino que para agradar a Dios. Y que igual que las oraciones, la alabanza, dice que son olor grato de vida en la presencia de Dios. Y mayormente cuando se hace de corazón. Y mayormente cuando se hace con conocimiento. Es decir, sabiendo primero que la alabanza es únicamente para Dios. Y que lo que hacen los músicos es contribuir para ayudarnos a expresarle a Dios su gloria, su poder y su majestad. Diga gloria a Dios. Pero yo pensé que era para entretenerme y por eso a mí no me gustaba, ¿verdad? Pero ahora gusta. Y más que ahora es para todo el mundo, para el diablo, para el hijo del diablo, para todos. La música cristiana. No, hermano. Están extraviados. Perdieron la brújula. Perdieron la dirección. Completamente. Aquí vemos dos personajes, hermanos, se unieron para ir a suplicar a Jesús que les ayudara, creyendo plenamente, como ellos lo dijeron aquí, que Jesús tenía el poder para sanarlos. Jesús mismo se los preguntó: ¿creéis que yo puedo hacer esto? Ellos le dijeron sí. Usted va a ver ahí, hermano, la respuesta. Por eso va a encontrar una coma cuando ellos dicen sí, coma, Señor. Confesaron, sí, amén. Claro que creemos que tú lo puedes hacer. ¿Y ustedes? Amén. Fíjense que pareciera, hermano, extraño esta actitud de Cristo de que no se detuviera a atender el clamor de estos dos ciegos. Ellos le siguieron dando voces detrás, clamándole, pidiendo ayuda, suplicando misericordia. Y llegó hasta la casa. Y entró a la casa. Y los hijos clamando. ¿Cuántas cuadras? ¿Cuánto tiempo? Rogando, clamándole. Y él, hermanos, no los escuchó. No los atendió. Llegó a su casa, entró. Y aquellos pues detrás también se meten. Todo ese tiempo, hermanos, le siguieron dando voces, pero él no se detuvo. Otro detalle importante es que al ser sanado de sus cegueras, les prohibió que divulgaran el hecho. Entonces, tenemos aquí dos detalles muy importantes. Y es donde Mateo quiere llevarnos a todos, tanto a sus lectores, a quienes fue dirigido este evangelio, hermanos, como para la iglesia hoy y para los amigos que nos visitan, de captar, de aprender lo que es realmente la fe. Obviamente existe solo una clase de fe, pero en el mundo, hermano, la fe está tan distorsionada que hay una fe para cualquier cosa, pero existe la única fe, hermanos, hacia la persona de Dios, hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él les dijo claramente: ¿creéis que yo
¿Crees que yo, en la fe que necesita el hombre para sufrir realmente un genuino cambio en su vida? Un cambio, hermano, integral. Un cambio que va más allá de la sanidad externa, que tiene que ver con la sanidad interna, la salvación. Hemos venido estudiando cómo Jesús siempre procuró que la gente, hermanos, entendiera y que recibiera realmente la salvación más que el beneficio, hermano, externo. No podemos negar, como dice la Escritura, que en la cruz, hermanos, en su sacrificio, estaba, hermanos, para traer el perdón de pecados. Eso es salvación. Pero dice la Escritura que traía promesas. Por su llaga fuimos nosotros curados, dice la Escritura. Y para entender esto, hermanos, ustedes recordarán la enseñanza de Jesucristo cuando habló del afán. Hablando del afán dice, procurad siempre, buscar primero, ¿el qué? El reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas de las cuales Dios sabe que tenéis necesidad, Él se los dará. Pero buscad primero. El interés de Dios es cambiar nuestro destino, hermano, eterno. Hay una perdición eterna, hay un castigo eterno. Las llamas del infierno, preparado para Satanás y sus ángeles, no para el hombre. Pero a causa que el hombre, hermanos, cayó en pecado, creyéndole más al condenado, o sea, a Satanás, porque fueron condenados, le creyeron más a Satanás que a Dios y tuvieron por mentiroso a Dios. Eso fue, hermano, lo que se sentenció al hombre. Por cuanto uno pecó, todos pecaron. Y por eso fueron expulsados del Edén. Y que es algo, hermanos, que el hombre lo recibe. Cuando nace en pecado. David dice, aún en pecado me concibió mi madre. Yo lamento la tergiversación ahora, hermanos, de ese pasaje cuando dice David que en pecado lo concibió su madre. Es lamentable, hermanos, por querer sacar una doctrina, por procurar forzar algo que no es, y decir, hermanos, que la madre de David era una persona, hermanos, pecadora. Eso es falso. Él no se refería a eso, sino que todos nacemos en pecado. Por cuanto uno pecó, todos pecaron y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios abrió una puerta llamada la gracia, una gracia revelada a través de Jesucristo, su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Diga gloria a Dios. Él vino, dice la Escritura, para deshacer las obras del pecado, para que fuésemos libres y tuviésemos la esperanza de la vida eterna. Amén. Vamos a entrar a los detalles. Verso 27. Pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo:
ten misericordia de nosotros, hijo de David. Fíjense que esto es importante. No fueron los primeros hermanos que al clamar le llamaban hijo de David. El ciego Bartimeo, ¿se acuerdan? Otras personas cuando le clamaban ayuda, le pedían ayuda, confesaban, hermanos, diciéndole hijo de David. Es una confesión. Y ahí es donde viene la fe. Que estos personajes, hermanos, estaban apelando a lo que Jesús realmente era y es el Mesías. La promesa a David, a la casa de David del Mesías, del Rey justo, había venido a esta tierra y Dios había cumplido su promesa. Y como se le dijo, hermanos, y se le prometió a Abraham que esa simiente iba a ser de bendición para todas las naciones, no solamente para su pueblo. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. El Mesías. Entonces ellos estaban confesando y estaban creyendo que Jesús realmente era el Mesías, el Rey Mesías. Y además también de creer las señales que él hacía. Y una de ellas era que el Mesías traía el poder de abrir los ojos a los ciegos, de resucitar muertos. Ellos habían escuchado la fama de Jesús y creyeron realmente que era el Mesías. Nicodemo, cuando le llegó a visitar de noche, le dijo: maestro, sabemos que vienes de Dios. Nadie haría las señales que tú haces si Dios no estuviese con él. Estaba reconociendo esa promesa que se había cumplido, hermanos, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando estos hombres clamaron: hijo de David, ten misericordia. La misericordia es la revelación de la gloria de Dios. Acuérdense de eso. Moisés vio, hermano, o Moisés le pidió a Dios ver su gloria, su rostro. Y Dios le mostró su gloria, es decir, su misericordia. Y esto lo creyeron. Ahora, lo que hace Jesús aquí es probar la fe de ellos. Él necesitaba probar si tenían fe o no tenían fe. No. Somos nosotros los que necesitamos examinar nuestra fe, nuestra relación con Dios. Él no lo necesita. Y para probarlo, lo que hizo fue no atenderlos. Venían detrás. Hijo de David, ten misericordia de nosotros. En el caso de, creo que es Bartimeo, los discípulos se molestaron porque venía dando voces por detrás. Y posiblemente comenzaron a molestar a la gente esos gritos. Hijo de David. Y Jesús como que si no era con él. ¿Cuántas cuadras? No se sabe. Para probar, hermanos, la fe de ellos. Y les quedaban dos cosas: o iban a desistir de suplicar su ayuda, que es lo que hace la mayoría, o realmente, hermanos, estaban creyendo que Jesús era el Mesías. La fe se prueba. El que busca la ayuda de Dios no crea que es porque tiene fe. El que busca la ayuda de Jesús no crea que es porque tiene fe. Hace poco hablamos de aquellos hermanos que
creen en el Señor Jesucristo porque les aprieta el zapato y se entregan y parecieran convertidos, le sirven al Señor, pero lo que en ellos hay es algo transitorio, carnal. Tienen lleno el tambo de gas en sus vidas, pero comienza a fluir aquello y se entregan y adquieren un compromiso por el agradecimiento de haber sido tocados, ayudados en cualquier necesidad que en ese momento era apremiante, de que a alguien le ayudara, y en Jesús encontraron esa ayuda. Pero cuando se les acaba el combustible, te llamabas, desaparece. Así como aparecen, desaparecen. ¿Y qué pasó con el hermano tan entregado? Se le acabó el combustible. La genuina fe, ese combustible no se acaba, no se acaba. Jamás, jamás. Pero la otra fe, la que tiene mayormente el mundo, ese se le acaba el combustible en cualquier momento. Usted ha sido testigo de personas, hermanos, que brillaron al principio, increíble. Y eso pasa en todas las iglesias, que han llegado personas así, hombres o mujeres, entregados. Pero lo que hay en ellos son sensuales, les dice la Escritura. Se van a ir por la carne. En ellos pues el agradecimiento y se sienten comprometidos. Pero en un momento como, y no lo dicen, pero sienten la manera que ya pagaron el precio. Ya les serví, ya estuvo. ¿Verdad? Y ya el gas que tienen comienza a disminuir, aquella luz como la lámpara, ¿se acuerdan? Y como no le echaban aceite, ya la lámpara estaba a punto de apagarse. Se estaba extinguiendo y así comienzan a extinguirse. Y ay, varón, ¿qué pasó? Estoy trabajando. Ah, perdón, yo no sabía que eran vagos los que llegaban a la iglesia, hermano, pero como él ya trabaja, ya no es vago. Disculpe, señor trabajador, entregado. Y poco a poco, ¿y qué pasó? De repente como que sopla un viento y se hace grande la llama y vuelven otra vez y uno dice, ahora sí. Pero fue un soplo que hubo que se alargó la llama, pero comienza otra vez hasta que se apaga y el humito, ya como un suspiro que están entregando el alma, el espíritu, y mueren espiritualmente. Obviamente le sobran excusas. Ahí no hay amor. Usted llegó buscando amor, no buscando al Señor. Es que ahí exigen. Entonces usted llegó buscando comodidad, sentirse cómodo, sentirse bien. ¿Y cuántas excusas baratas? A otros les pasa como que sienten que están perdiendo el tiempo, como les pasó a los hijos de Dios en el libro de Génesis, que comenzaron a volver a ver el mundo, del lodo donde habían salido, y el vómito que habían dejado del perro, comienzan a desearlo otra vez. Y se comienzan a ver, son sensuales, comienzan a verse en el espejo. Wow. No, yo no era antes así, yo corría, yo hacía ejercicio, ahora se caen, me estoy descuidando. Pablo le dice, por ejemplo, a Timoteo, el ejercicio, ¿qué dice? Si alguien me ayuda. Corporal para nada aprovecha, ¿verdad? Y lamentablemente tenemos los encantadores en las iglesias que predican, hermanos, media verdad. La Biblia dice que el cuerpo es el templo de Dios.
¿Sí o no? Es una verdad. El Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, ese templo hay que cuidarlo. Entonces, ustedes tienen que comenzar a comer sanamente. Nada de chancho, nada de carne sucia. Y se vuelve vegetariano, porque tiene que cuidar ese templo de Dios. Esa deformidad no es bueno. No está cuidando usted su cuerpo, que es el templo de Dios. Hay que salir a correr. Hay que ir al gimnasio en la tarde. Entonces tiene que renunciar al liderazgo, hermano. Tengo compromiso, por eso no puedo llegar. Mienten y se van allá pues a cuidar su cuerpo, que de todos modos los gusanos se lo van a hartar. Y que eso, cuando usted presente allá y le pidan cuenta, no le va a ayudar, porque la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice Jesús, son espíritu y son vida. Nicodemo, cuando habló del nuevo nacimiento, que le dijo Jesús, ¿acaso yo tengo que volver al vientre de la madre para volver a nacer? No, Nicodemo. La carne es. 1000 veces que te regreses al vientre y vuelvas a nacer, naces en pecado. No. Nacer del Espíritu, porque el Espíritu es el que da vida. ¿Verdad? Por eso aquí estamos acomodando ahí, ya trajimos las pesas para que poner un centro de, ¿verdad? Sí, hemos encontrado vino cristiano, vamos a poner una cantina cristiana allá, ¿verdad? Le vamos a poner cafetín para que, usted sabe que hay personas que son, ¿cómo le llaman? Prejuiciosas, ¿no? Entonces la cantina de guaro cristiano, ungido, traído de Israel, lo vamos a poner de aquel lado, ¿verdad? Las bailarinas para que nos deleiten con sus danzas proféticas. Vamos a poner una escuela también. Y uno cuando llega a una iglesia así no sabe si está entrando a un a un salón de qué. Increíble. No, hermano. Estos daban voces detrás. Hijo de David, ten misericordia de nosotros. 1 cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras, y cuando miren se mete a la casa y no sé si cerró la puerta. Y así fue probada la fe de estos hombres. Si van a desistir, como pasa con la mayoría, desisten. Y desisten porque la fe que tienen, esa fe positiva, la filosofía del mundo y de demonios, no cabe en la fe en el Hijo de Dios, en el poder de Dios. Eso es diferente. En las promesas que son fieles de Dios, en su palabra que es verdad. Creer lo que Dios nos dice a través de su palabra. Ahora salen, hermanos, que hubo mala traducción y que lo que dice ahí no es lo que dice ahí, aunque a veces dice ahí, pero no es lo que dice ahí. Resucitaron a Cantinflas. Y sí, porque usted sabe cómo hablaba ese hombre, ¿no? Entonces, es pero no es, pero es, ¿verdad? Entonces todos aquellos que creyeron a través de esta Biblia, hermano, se fueron al infierno. Y la salvación empezó hace poco con la nueva traducción, fiel al hebreo, al arameo y al griego. Como hace 2 años, 3 años, empezó esa nueva traducción de las Escrituras y de ahí empezaron a salvarse a los hombres.
Y todos los que desde los tiempos de Cristo que murieron en la esperanza, hasta estos tiempos, se los llevó quien no los trajo. No, hermano, no. La fe está fundada en la roca, que no es un hombre, es Cristo. Cristo es la roca. Sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. No van a poder. El que tiene una fe genuina, que ha creído en el Señor le regala esa fe, le fortalece la fe. Pero primero es probada esa fe. Y eso que brincan, hermanos, por allá, como que saltan a la iglesia por allá, aparecen, desaparecen. Cualquier cosa les cae mal. ¿Y usted por qué no vino aquí a ver, hermano? ¿Por qué desapareció? Es que no me gustó eso. Hoy volvió a aparecer. Ya aparecen como espantos, como la Llorona, como el cura sin cabeza, como la mona y todo eso. Bienvenidos, espantos, ¿verdad? Sí, y así están, así, ¿verdad? Por eso Jesús dejó que esto ustedes que tal vez tienen ese mal así, si les hubiera tocado lo que le tocó a estos dos ciegos, seguir a Jesús, clamándole, ¿cree usted que lo hubieran seguido hasta la casa de él y meterse a la casa de él? Pues yo no, hermano, porque ¿dónde queda mi dignidad? ¿Por qué tanta humillación? Yo no le hubiera recibido esa humillación. ¿Y mi dignidad? Pero entraron, hermano. Jesús entró a la casa y ellos entraron detrás. Verso 28, y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Sí creyeron. ¿Se acuerdan de aquella mujer que la niña estaba enferma? O estaba siendo azotada por un demonio, o estaba enferma. Era extranjera. Y se llegó a Jesús y le dijo, ayúdame, mi hija. Y la respuesta de Jesús fue terrible en ese momento. No es bueno darle el pan a los perrillos. Se lo dijo con cariño, pero perrillos, ¿qué son los perrillos, hermano? ¿Qué son? ¿Ah? Tal vez yo entiendo mal, ¿va? Jesús así le dijo, no es bueno darle el pan a los perrillos. Con cariño, ¿eh? Pero ¿qué son al final los perrillos? Perros, perros, perros. No es bueno darle el pan a los perros, el pan de los hijos, a los perros. ¿Y la dignidad de esa mujer dónde quedó? Y su orgullo. Ahí se prueba la fe. ¿Cuál fue la respuesta de la mujer? Mira, papito. No, le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de ese pan de los hijos que caen de la mesa, las migajas. ¿Ah? Soberbios, duros de corazón. Sí, Señor.
Pero los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa. Y el Señor le dijo, realmente grande es tu fe, porque estos que están aquí no te lo hubieran aguantado. Sí. ¿Ah? Usted no aguanta, hermanos, se ofenden por cualquier cosa. Ni mandan al infierno a medio mundo. Y ya cuando les pasa, vienen como que si no han hecho nada. Como Pilato se lavan. Y como si no ha pasado nada. Usted vuelve y los otros en el infierno. ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron sí, Señor. Lo que ellos venían, hermanos, ahí clamando, era verdad. Era tan verdad su enfermedad como lo que estaban ahí proclamando. Jesús, el Hijo de David. Solo por eso, hermano. No, hay que ver el contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento. Todo aquel que se proclamaba Mesías, Hijo de Dios, era blasfemia. Y el que creía en eso y lo proclamaba, también podía sufrir la pena de muerte. Dentro de ese contexto, estos no tuvieron temor, miedo a las amenazas de muerte. ¿Se da cuenta de ese detalle? Porque usted oye ahí, sí, Él es el Mesías, Él es el Mesías. Me gustaría que fuera a Israel y se pusiera en medio de un montón de gente ahí y dijera, Jesús es el Mesías. Y si logra venir vivo, me lo cuenta. Vaya a Israel, vaya a tocar las paredes de lo que fue el muro del templo y luego ahí alce su voz y diga, Jesús, Joshua, es el Hijo de Dios, el Mesías. Y si sale vivo de ahí, tráigame el cuento. Y no digamos en aquellos tiempos. Estos iban clamando en la calle, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Creyeron en lo que se decía el Mesías y se había profetizado. Las señales del Mesías, que podía y tenía el poder de abrir los ojos a los ciegos, levantar al paralítico, resucitar muertos. ¿Creéis que yo puedo hacer esto? ¿Que puedo hacer esto? Sí, Señor. Entonces, ¿qué le dice? Les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. No lo buscaron como médico, ni como brujo, ni como un personaje milagrero. Lo buscaron tal lo que Él es y dijo ser. El Mesías, el Hijo de Dios. La fe está fundada en esa verdad. Esa es la roca. De tal manera que las puertas de los infiernos no iban a prevalecer. Es ahí donde el creyente, hermanos, es como cuando se casa para siempre. Aunque hoy no se puede comparar eso porque a los 3 meses ya están divorciando. Es para siempre. Y es como la luz de la aurora. ¿Cómo es la luz de la aurora?
va saliendo el sol, pero de repente se cae. Vuelve otra para el sol, se cae. Y se mueve para acá, mueve para allá y ¡pum! Se cae otra vez. ¿Así es la luz de la aurora? ¿Ah? ¿No qué? Es como el sol cuando va saliendo en la mañanita. Y entre más se eleva, más fuerte su luz y el calor, hasta que llega a la perfección donde totalmente brilla y el calor es insoportable. Así es la senda del justo, del creyente, que es, en vez de ir de retroceso o de un lado como el cangrejo, ese va firme, 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 brillando cada día, va prosperando espiritualmente. Su entrega cada día la va perfeccionando. Donde lo envíen a predicar, va. No cuestiona. No se cansa. ¿Cómo no, hermano? Uno se cansa. Sí, el cuerpo se cansa y todo y se desgasta. Pero el espíritu de él. Acuérdense en el Getsemaní. Quedaos aquí y orad porque la tentación es fuerte y la carne es débil. Se fue a un tiro de piedra, dice. Cuando regresó, los encontró durmiendo a todos. Y los despertó, ¿no habéis podido velar? Oren. Y va otra vez, y cuando regresa, otra vez dormidos. A la verdad, la carne es débil. Sí, se cansa, se desgasta. Pero el espíritu es fuerte. El espíritu no se desgasta. Es el cuerpo, la carne, la que se desgasta. Amén. Verso 30. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, es decir, les prohibió, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salido ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Obviamente esto no podían callar. Cuando lo vieron sus amigos, su familia, personas que ahora se podían integrar a la sociedad, trabajar, personas que iban a generar para su casa, para su hogar, la alegría de sus familiares, que ya no los iban a andar cargando a ellos. Cambiaron completamente la vida de ellos, porque eso es lo que trae Jesús, un cambio. Transforma la vida del hombre. Pero sobre todo, cambia el destino, el rumbo de la vida de los hombres, el destino. Después que éramos reos de eterna condenación, ahora tenemos la vida eterna. Un día conoceremos al Señor tal como Él es, y Él va a ser nuestra luz. Ese día no habrá necesidad del sol ni de la luna, porque Dios mismo será nuestra luz, porque estaremos con Él por los siglos de los siglos, por la eternidad. ¿Usted cree todavía en esa promesa? No todos. ¿Se da cuenta cómo se va diluyendo las cosas? Por estar escuchando al extraño, como dice la Escritura, en la cual dice Jesús, no se debe de escuchar la voz del extraño. Pero sus ovejas oyen su voz porque son propias, dice, de Él. Pero la voz del extraño no lo escucha. Y Él los lleva, dice, a los campos a comer pastos verdes. Y la fe de ellos
Es como el árbol que está junto ¿a qué? A corrientes de agua. Da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Una vez más, la fe aquí en esto. ¿En qué sentido? Jesús no quería que lo siguieran, hermano, como si fuera un médico, un brujo, un milagrero. Porque Él no vino a eso. Él no murió para mostrarnos cómo morir. No vino a eso. Trajo la salvación. Era lo que necesitábamos. Que nos reconciliáramos con Dios. Porque el pecado nos había alejado de Dios y se había roto, hermano, esa amistad con Dios. Esa relación con Dios. Él trajo la reconciliación. Y ahí está la proclama, reconciliaos con Dios. Y no que lo siguieran, hermanos. Como lo seguía muchas veces el pueblo, se lo preguntó a sus discípulos, ¿qué piensa la gente de mí? Unos creen que eres un profeta, o un profeta del Antiguo Testamento, un gran maestro. Y ustedes, nosotros hemos visto y hemos creído que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y les dijo, esto no se los ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Sobre esa fe inquebrantable. No fe en cualquier cosa, sino la fe en Dios. De creerle a Él. No de creer que el hombre es como divino y tiene la magia. ¿Verdad? Duérmanse. Levanten las manos. Tírense al suelo. No. Es creer sencillamente, si vuestra fe, y finalizo, fuese del tamaño de la semilla de una mostaza. Dice que es la más pequeña de las hortalizas. Y sale y se hace un árbol, las ramas se expanden, de tal manera que las aves, dice, vienen y hacen moradas en ese árbol. Y si tu fe fuese ese tamaño de una semilla insignificante, dirías, este monte arráncate y echa en la mar y será hecho. Y no voy a salir ahí, voy a probar. No, está diciendo de cosas que de acuerdo a nuestra necesidad y al propósito de Dios, suceden las cosas. Como está escrito, en Dios haremos proezas. Amén y amén. La fe que salva, la fe que transforma la vida de los hombres. Amén y amén. Cierre sus ojos y dígale, Señor, gracias por tu palabra y gracias por revelar tu palabra en nuestras vidas. Hay que examinar la fe que tenemos. No dudar, sino examinar en dónde está puesta nuestra fe. ¿En la roca o en la arena? Una fe que nos lleva a ser humildes, a dejar la soberbia. Una fe que nos lleva a la obediencia. Esa es la fe. Más que mover montaña, humildad, más de echar las montañas en el mar
la obediencia a Dios. Creámosle a Dios. Y Dios está dispuesto a fortalecer nuestra fe. Y mientras usted le ora, Señor, ayúdame y fortalece mi fe, yo invito a aquellos que todavía no han dado este paso tan importante de recibir la salvación. Se recibe a través de la fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y oír palabra de Dios. Y si usted hoy ha creído esta verdad de Jesús y usted siente hoy la necesidad de entregarse al Señor Jesucristo, de recibir la salvación que Él da, yo le invito a que ahí donde está, levante su mano en señal que usted se entrega a Jesús a esta hora. De esto se trata al final, que usted no se vaya como vino derrotado, sino en victoria, en el nombre de Jesús. Dios bendiga a esta joven. Todavía está el llamado de Jesús: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Aquellos que ya no soportan la vida que llevan, ni se soportan a sí mismos, y saben que necesitan un cambio, y ya lo han conocido, que en Jesús puede haber ese cambio. Venga aquí a Jesús. Una persona más que sienta la necesidad de entregarse a Jesucristo puede pasar aquí adelante. Y aquellos que se alejaron y saben que necesitan reconciliarse con Dios, pasen aquí adelante. Vamos a orar, pero una persona más que sienta la necesidad de recibir la salvación a través de Cristo, o aquellos que saben que necesitan reconciliarse con Dios, pueden pasar, porque esa es la oportunidad que Dios da siempre. Oportunidad que estos hombres aprovecharon cuando Jesús llegó a su tierra natal, donde Él creció. Dice la Escritura en el otro evangelio que cuando Él regresó allí a la casa, no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de esa gente, pero sí hizo pocos milagros. Uno de los pocos milagros fueron estos: 2 ciegos recibieron la vista. Vamos a orar al Señor, pero si usted siente pasar, hágalo. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque solo tú, Señor, pudiste guiarnos y ponernos en el camino que lleva a la vida. Gracias por mostrar tu gloria, tu amor y tu gracia a través de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Bendice a tu pueblo, fortalece la fe de ellos, sana a los que están enfermos, da victoria a los que están luchando, provee al necesitado. Y Padre, los que se están entregando, perdona sus pecados. Jesús, lávales en tu preciosa sangre. Cambia, transforma sus vidas. Espíritu Santo, llénales del poder, del amor de Dios, de tal manera que sea testimonio para sus conocidos, para su familia,